cambiarme. Vos sos mi obsesión. 8 de la mañana, 22 minutos. A ver si podemos lograr este contacto con el doctor Santos Jacinto Dávalos. ¿Me escucha, doctor? ¿Cómo está? Buen día. Marcela Jesús lo saluda. Buen día, Marcela. Ahora le escucho bien. Mis saludos para ustedes, su equipo de producción y para la audiencia que nos está escuchando. Qué gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, ayer, doctor, se recordó el nacimiento de esta gran mujer que fue Eva Perón. Y a veces los jóvenes dicen, esto ya pasó, ya fue, pero el pueblo que olvida su historia después comete muchísimos errores, como creo que estamos cometiendo ahora, ¿no? ¿Quién fue Eva Perón, doctor? Mire, yo no puedo ser objetivo con Eva Perón, porque he recibido muchos beneficios de ella, entre otros, haber cursado en la ciudad estudiantil Juan Domingo Perón, donde convocaban a buenos estudiantes, generalmente de familias pobres o medianas, y allí teníamos que concurrir a los colegios más importantes de Buenos Aires y competir con ellos. Y la ciudad estudiantil me abrió a mí las puertas de la Argentina y las puertas del mundo. ¿Cómo fue eso? Cuénteme cuántos años tenía usted, cómo era la convocatoria. Yo tenía 16 años y además de cursar en los colegios las materias que correspondían, teníamos la obligación de estudiar otras cosas en la ciudad estudiantil. Le llamaban academias de historia, de política, de francés, de inglés. Había una actividad deportiva intensa, cumpliendo con lo que Perón siempre decía, que el cuerpo y el espíritu es la misma cosa. Entonces, la actividad física nos mejoraba el espíritu y el espíritu nos mejoraba la actividad física. Teníamos conferencistas, nos hacían conferencias para nosotros, por ejemplo, José María Rosa, y a pesar de que ya habían algunos conflictos con la iglesia, había un sacerdote, Moledo, que estaba muy de moda realmente en ese momento, que iba a hacernos reflexiones también de tipo espiritual. Había que estudiar mucho. Y ya le digo, Marcela, me abrió las puertas de la Argentina y las puertas del mundo, porque antes yo estaba circundado, tapado por los cerros. De alguna manera he aprendido ahí a mirar mucho más lejos. Y he tratado durante toda mi vida política y administrativa de pensar de ese modo. Ahora, doctor, ¿cuántos jóvenes iban allí de todo el país? Y por supuesto, eran jóvenes destacados, entre los cuales estaba usted, y era todo totalmente gratuito, ¿no? Cosa que ahora no existe ni soñemos siquiera con eso. No, era totalmente gratuito, no solamente eso, sino todo lo que teníamos era de primera calidad. Apenas llegábamos, nos llevaban a la sastrería del centro de Buenos Aires para hacernos trajes, teníamos ropa, todo teníamos, y la comida, por supuesto. Era algo realmente productivo, y de allí salieron personas muy interesantes que han iniciado su educación en los hogares escuelas.
y bueno, la ciudad estudiantil le daba una alternativa grande de crecimiento social, de crecimiento intelectual. Doctor, acá tengo mensajitos que le voy a pasar a leer. Me dice Jorge Catacata, Marcelita, un fuerte abrazo y saludos al querido amigo y compañero santo Jacinto Cabezón Dávalo. Dice, tuve el honor de trabajar con él en la gobernación. Nadie más indicado para hablar del peronismo y Evita. Él es palabra autorizada por su conducta, militancia. El Cabezón Dávalos no solo recibía a todos los compañeros en su despacho, sino que no le importaba la hora, las 11, las 12 de la noche, el Día de la Madre, el Día del Niño, fiestas navideñas y cualquier evento, llegaba con toda la ayuda que necesitaban los dirigentes y los vecinos. Es la persona y el ejemplo que nos dejó como legado el querido Cabezón Dávalos. A la fecha tengo el orgullo de seguir en contacto con él. Es un orgullo para cualquier dirigente peronista. Esto nos está diciendo Jorge Catacata. Y tenemos a Luis Carolino, que también nos escribe y dice, lo que no contó es que en esas escuelas primarias adoctrinaban, dice, Eva extorsionaba a las empresas so pena de clara de cierre si no hacía los regalos. ¿Ustedes tenían algún tipo de adoctrinamiento? ¿Cómo era, doctor? Mire, yo recuerdo en la escuela jamás nos hicieron adoctrinamiento, pero en el colegio secundario se estudiaba la razón de mi vida y en las clases de inglés y en las clases de francés tratábamos de efectuar una traducción y para eso había que conocerlo. La fundación se mantenía con muchos recursos, algunos de grandes empresarios, pero fundamentalmente con los aportes que hacían los trabajadores. El primer aumento de sueldo de un convenio colectivo lo donaban para la Fundación Eva Perón y además, por supuesto, habían partidas presupuestarias, pero esto de que hayan habido exacciones para que los empresarios paguen, yo jamás lo he escuchado ni lo he visto, jamás. Eva Perón tuvo muchos detractores también, mucha gente la amaba, pero algunos la odiaban, tanto que nunca vimos lo terrible que pasó con su cuerpo después de muerta, ¿no? Algunos escritores decían, le temían hasta después de muerta, doctor. De alguna manera, personas como ella, como Perón, y como el Papa Francisco, a quien realmente los respeto tremendamente, después de muertos siguen teniendo influencia, siguen siendo reconocidos, como nuestros próceres, ¿no es cierto?, que todavía nos están marcando un camino de honestidad, de eficiencia, de patriotismo, de entrega a la comunidad. Y bueno, así es Evo Perón. Doctor, lo cambio de tema y quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de la situación actual que está viviendo la Argentina y también, por supuesto, el peronismo. ¿Cómo ve el peronismo en Salta con todo esto que está pasando, con la intervención, con las elecciones, con este nuevo cambio que volvemos a la ley de Lema? ¿Cómo ve todo eso? Bueno, la ley de lemas es una defraudación al electorado, porque votar no es solo insertar el voto en una urna, sino de tener el derecho a que la persona a quien uno ha elegido para que nos gobierne, el voto vaya dirigido a ella.
En cambio, con la ley de lemas, uno no sabe realmente por quién vota. Los uruguayos tenían dos frases que son muy decidoras. Una era: el voto en Uruguay es tan secreto que ni nosotros mismos sabemos por quién votamos. Qué complicado. Y la otra era que votar es elegir, y la ley de lemas no nos permitía elegir. Lamentablemente se ha vuelto a insertar en la gente en Salta. Nosotros, desde el Colegio de Abogados, yo era vicepresidente, hemos hecho unas jornadas sobre la ley de lemas. Vino hasta el presidente del Supremo Tribunal Electoral de Uruguay, que es donde se origina todo esto en el año 1900 por conflictos internos, y en Salta se realiza, se aprueba la ley de lemas justamente por una contradicción interna entre Roberto Romero, presidente del Partido Justicialista, y Hernán Cornejo, también justicialista, pero a cargo del gobierno. Entonces, para solucionar esa trifulca... ¿En qué año fue esto, doctor? ¿Cómo? ¿En qué año fue esto que se aprobó la ley de lemas? No importa, ya. El año 96. Sí, por una trifulca entre ellos dos. Porque, mire, Hernán Cornejo, Romero gobernó 83 a 87. Hernán Cornejo del 87 al 91. Sí. O sea, que la ley de lemas fue aprobada en los últimos meses de Hernán Cornejo. Pero la ley de lemas de ese momento no alcanzaba al gobernador y al vicegobernador. Como ahora tampoco alcanza. Ahora sí lo comprende. La elección de gobernador y vicegobernador también se hace con ley de lemas. Pero eso es una elección indirecta, y la Constitución de Salta dice que el gobernador y el vice se eligen en forma directa y a simple pluralidad de votos, es decir, el que gana con más votos es el gobernador. Sí. Y aquí el que gana con más votos puede perder, como ocurrió en muchos municipios de Salta. El más decidor de todos es el municipio de La Capital. En 1993, Villamayor obtiene 16.000 votos, Pontuzzi obtiene como 47, 46.000 votos, pero sin embargo el intendente fue Villamayor. Sí. Es decir, un 85% no lo había votado, pero él fue el intendente. Lo intervienen, designan a Tanoni. Tanoni se presenta en la elección siguiente, que fue en el 97, obtiene casi 70.000 votos, y Pontuzzi obtiene más o menos 32, 33.000. Y a pesar de la diferencia abismal de votos de cada uno, el intendente fue Pontuzzi. Y en la elección siguiente, el que obtiene 70.000 votos es Pontuzzi. Y Tanoni obtiene 33, 34.000 votos. Y sin embargo, el intendente fue Tanoni por la suma de los sublemos. O sea que... ¿Va a pasar lo mismo ahora? ¿Cómo? ¿Va a pasar lo mismo ahora? Mire, yo creo que la ley de lemas se ha instalado para que el gobernador pueda conducir dentro del mismo espacio político
a todos los sectores que le son afines. En la última elección de senadores provinciales, Sí, eligieron 12 senadores. El equipo del gobierno, el partido del gobierno ganó 3 municipios. Y sin embargo, él dijo que habían ganado en 11 municipios. Y no ha mentido, porque esos 11 senadores de esos 11 departamentos, no municipios, se alinearon políticamente con él. claro. Y bueno, perdió abrumadoramente en Capital, y luego en las elecciones de diputados nacionales y senadores nacionales, el arrastre, la influencia que tenía Milei permitió que personas que eran desconocidas en Salta estén ahora en la legislatura nacional. ¿Y qué es lo que va a hacer, sin ninguna duda, el gobernador? Dividir las elecciones, anticipar las elecciones provinciales para que la influencia de Milei sea mucho menor. Mucho menor. ¿Para usted Sáenz es peronista? Era, Era. pero él es más bien un hombre pragmático que siempre se llevó bien con el poder, siendo intendente, ahora como gobernador. Es un hombre que sabe pedir y obtiene lo que está pidiendo. En ese sentido es un hombre valioso, ¿no? Porque es un hombre de consenso. Pero el poder es adictivo. El poder es algo que se apodera de uno. Y yo creo que es lo que está ocurriendo con él, porque él promete modificar la Constitución reduciendo los mandatos y realmente lo hace. Y el gobernador solo puede estar 2 periodos consecutivos y después esperar un periodo para volver a presentarse. Y sin embargo él va a tener 12 años. Entonces hay una contradicción ética entre lo que le propuso la comunidad y lo que realmente está haciendo. ¿Qué cree que tiene que pasar con el Partido Justicialista, que en estos momentos esté intervenido? Se supone que va a haber elecciones en octubre. ¿Cómo ve el PJ salteño? Bueno, el PJ salteño en realidad ha dejado de existir, porque en la última elección de senadores nacionales, Urtubey, que era el candidato de Cristina Kirchner, no de los peronistas de Salta, Sí. Sacó un 13% de los votos. Perdió en forma arrolladora. Y el peronismo perdió muchas intendencias, diputados. Yo recordaba esta semana que el último concejal del PJ era Ernesto Alvarado hace no sé cuántos años. La verdad que yo no lo ubico bien, Ernesto Alvarado, Sí. y no sé si fue concejal o no. Me decía de Pero, Urtubey. Mire, desde el peronismo creció y salió Sáenz. Y muchos peronistas están alineados con él. De alguna manera él ha provocado un vaciamiento del Partido Justicialista. Y en este momento el ideario del peronismo es el de Cristina Kirchner. Y no es una conducción que busque consensos, no fue una conducción que permita un protagonismo de toda la comunidad, yo diría que era muy sectario. Así que por eso las posibilidades del peronismo comienzan desde reorganización
de las bases del peronismo, de los peronistas. Antes, miren, cuando yo era niño, las unidades básicas enseñaban economía doméstica, enseñaban costura, enseñaban peluquería, dactilografía, todas cosas que la gente del barrio necesitaba para mejorar su situación socioeconómica. Pero eso ocurría en todas las unidades básicas, no solamente en alguna esporádica. Realmente, no sé si va a volver a hacer eso que usted me dice, porque algunos dicen, ahora en realidad las campañas están en TikTok, Instagram, el de la cara más conocida, el de la cara más simpática o el que viene a dedo de Buenos Aires es el que gana. Le agradezco, como siempre, el contacto, doctor, y que pase un buen día. Buenos días, Marcela. Un gusto, hasta luego. Era el doctor Santos Jacinto Dávalos. Santos Jacinto Dávalos, dirigente peronista, comenta cómo vivió él la época de Perón y Eva Perón. Dijo, era una simbiosis, no había Perón sin Eva, ni Eva sin Perón. Y él fue convocado, como muchos jóvenes sobresalientes, a estudiar en forma gratuita a Buenos Aires. Contó, cuando llegábamos, lo primero que hacían era mandarnos a una sastrería y hacernos los trajes. Habló de la vida de Eva Perón y, por supuesto, de la realidad política actual.